aprendido a verte en los detalles y en cada milagro que tú haces. Tu facilidad con lo imposible ha erradicado mi temor. Yo confío solo en ti, Jesús. Mi esperanza eres tú. Yo hoy descanso en tu fidelidad. No habrá nadie que separe nuestro amor. Yo confío solo en ti, Jesús. Mi esperanza eres tú. Yo hoy descanso en tu fidelidad. No habrá nadie que separe nuestro amor. Desde el principio demostraste que a los tuyos nunca abandonaste, y en tu palabra nos dejaste las promesas que no fallarán. Dígale: yo confío solo en ti, Jesús. Mi esperanza eres tú. Yo hoy descanso en tu fidelidad. No habrá nadie que separe nuestro amor. Yo confío solo en ti, Jesús. Mi esperanza eres tú. Yo hoy descanso en tu fidelidad. No habrá nadie que separe nuestro amor. Jesús, amado Jesús. Jesús, es un momento para que exalte su nombre, diciéndole: nombre sobre todo nombre. Jesús, Jesús, 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 nombre sobre todo nombre. Solo quiero adorar tu nombre. Nombre sobre todo nombre. Jesús, nombre sobre todo nombre. Jesús, nombre sobre todo nombre. Nombre sobre todo nombre. Nombre sobre todo nombre. Jesús, altísimo nombre. Nombre, nombre, nombre de poder, soberano, Rey de reyes, Señor de señores. A ti, Jesús, te adoramos, te exaltamos, Señor Jesús.
Gracias, Señor. Yo confío solo en ti, Jesús. Mi esperanza eres tú. Yo hoy descanso en tu fidelidad. No habrá nadie que separe nuestro amor. Yo confío solo en ti, Jesús. Mi esperanza eres tú. Yo hoy descanso en tu fidelidad. No habrá nadie que separe nuestro amor. Dígale, Jesús, Jesús, amado, amado Jesús, 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 nombre sobre todo nombre. Jesús, Jesús, nombre sobre todo nombre. Aproveche y dígale, Jesús, Jesús, nombre sobre todo nombre. Jesús, Jesús, nombre sobre todo nombre. Jesús, nombre sobre todo nombre. Solo quiero adorar tu nombre. Nombre sobre todo nombre. Yeah. Jesús, nombre sobre todo nombre. Jesús, Jesús, nombre sobre todo nombre. Nombre sobre todo nombre. Nombre sobre todo nombre. Jesús, altísimo nombre. Soberano, bendiciones. Amén. Bueno, ¿cuántos creen en la grandeza de Dios? Amén. La verdad es que ha sido un tiempo maravilloso gracias a nuestro ministerio de alabanza, a mi hermano Alex, aquí a la nieta de nuestra hermana Esther, por todo este tiempo que nos han guiado en la adoración al Señor en esta mañana. Mi hermano Alex decía unas palabras al iniciar esta canción, y es que Dios trae hoy un mensaje para aquellas personas que tal vez sienten que Dios como que los tiene ahí, como que en pausa, como que parece que no pasa nada. Dios hoy quiere hablar a nuestras vidas, y yo creo que esta palabra, así como las que ha venido dando Dios en cada tiempo, es un recordatorio del amor de Dios para usted y para mí. Amén. Hoy quiero hablar de un tema que, como la introducción de las canciones que ha entonado el Ministerio de Alabanza y que ha entonado mis hermanos en este especial, el título de este mensaje, que bueno, hace más de un mes lo tenía en la mente y le dije a mi hermano Alessi, bueno, hermano Alessi, por favor, prepáreme esta canción, que creo que va muy bien con el mensaje que Dios está poniendo en mi mente. Pero déjeme decirle que
Bueno, fue bastante difícil llegar a este mensaje, muy difícil. Porque a veces uno cree que Dios está diciendo algo, pero cuando comienza a estudiar y a confrontarse con la palabra, es que realmente puede entender lo que Dios quiere decir, primeramente a la vida de uno y después a su pueblo. Amén. El título del mensaje de esta mañana es Pequeños detalles de una grandeza incomparable. Pequeños detalles de una grandeza incomparable. Alguien dijo que mirar siempre la bendición mayor nos hace olvidar que hay pequeñas cosas que nos hacen sonreír. Cuando estamos atentos a la bendición mayor, nuestra tendencia es a olvidar que hay pequeñas cosas que nos hacen sonreír. Dios es un Dios de detalles, pero quizás nosotros no nos damos cuenta de esos detalles de Dios. Muchas veces nosotros estamos distraídos. Tal vez nos sentimos golpeados en determinadas situaciones. Y la palabra de hoy viene a reforzar algunas cosas en nuestra vida. Porque yo sé que usted las conoce. Pero Dios viene hoy a reforzar muchos conceptos en nuestra vida. Pero también muchas actitudes. Tal vez hemos olvidado que Dios se manifiesta en pequeños detalles, pero que cada pequeño detalle es un milagro. Amén. Olvidamos que cada pequeño detalle de Dios es un milagro en nuestra vida. Y que Dios tiene esos detalles más seguido de lo que pensamos o de lo que imaginamos. Que Dios se ocupe de esos pequeños detalles es una muestra de su grandeza. Amén. El mismo Dios que hizo el universo, el mismo Dios que lo creó a usted y a mí, tan complejos como somos, ese mismo Dios está pendiente a esos pequeños detalles de nuestra vida. La palabra en esta mañana viene a que podamos reforzar nuestra confianza en Él. Por eso la canción anterior decía, yo confío en ti, Señor. Porque es posible que en este momento estés atravesando por situaciones donde tu confianza en el Señor quizás está menguando. Perdón. Muchos minutos después, pero bueno, a tiempo. Mucho gusto, Carlos Campaña, pastor de la Iglesia de Reconciliación. Ok. Así es. Bueno, en esta mañana es que podamos mirar que Dios es un Dios de detalles. Y que cuando nosotros comencemos a observar esos detalles, nuestra fe, confianza en la fidelidad de Dios, seguramente tiene que aumentar. Yo sé que usted está pasando por situaciones duras, algunas situaciones muy duras, pero Dios quiere manifestarse en esos detalles en su vida. Amén. Las personas tienen diferentes conceptos de Dios. Y yo no sé cuál será el concepto suyo. Algunas personas dicen que Dios es un Dios muy ocupado. No sé si usted habrá escuchado a alguien que le dice, yo le estoy pidiendo a Dios tal cosa. Y alguien le dice, pero deja a ese Señor quieto, Él está muy ocupado. ¿No ha escuchado eso? Sí, porque tienen el concepto de que Dios es un Dios muy ocupado. Que Dios está tratando con una cantidad de cosas a nivel mundial, que allá están los rusos y los norteamericanos, que la OTAN, que hay un gran problema. Mira, deja a Dios quieto, que Él está muy ocupado. Dios debe tener la cabeza grandota pensando en los rusos, en Lituania y una cantidad de cosas. Entonces ese es el concepto de mucha gente, un Dios ocupado. Y cuando hay alguien ocupado, seguramente que no te va a atender. Otros tienen el concepto de que Dios solamente se ocupa de cosas grandes, ¿cierto? Pero que a Dios no le interesan esas cosas pequeñas. Es más, muchos tienen la teología del vallenatero. Me explico con esto.
¿Cuál es la teología del vallenatero? Señor, dame vida y salud, que lo demás... que hay muchos que conocen esa teología. Muy bien. Y es una teología que se ha hecho muy popular, ¿cierto? Como quien dice, Dios, dame lo más importante, que el resto lo soluciono yo, porque yo sé que esas cosas tú no te vas a ocupar de ellas. Yo sé que muchos han escuchado de eso, pero fíjese que hay teología en eso. Y muchos lo repiten y le dicen, Dios, dame vida y salud, que lo demás tranquilo, yo lo soluciono. Son los conceptos de Dios. Pero realmente, ¿quién es Dios en nuestra vida? ¿Hasta dónde llega la grandeza de Dios? La grandeza de Dios no solamente la vemos en que Él pueda abrir el mar, que Él pueda crear el universo, que Él pueda hacer milagros impresionantes, sino que su grandeza la podemos ver en esos pequeños detalles de nuestra vida. Amén. ¿Qué dice la Biblia acerca de Dios y esos detalles? El Salmo 38, verso 9, dice, Señor, delante de ti están todos mis deseos y mi suspiro no te es oculto. Mire, eso lo dice el salmista, y en un momento en el cual está atravesando por dificultades inmensas. Pero él, en medio de todo, él puede decir, Señor, delante de ti están todos mis deseos y mi suspiro no te es oculto. Algunas versiones escriben de esta manera lo que dice el salmista. Salmo 38, 9, pero en otra versión. Dice que Dios, tú escuchas mis suspiros. Es decir, que cuando el salmista siente que cuando él suspira, Dios lo escucha. Amén. De tal manera que no es un Dios descuidado, sino que es un Dios que tiene el control de todo en tu vida. Amén. Que cuando suspiras, Él te escucha. Que tus deseos más profundos, Él los conoce. Amén. ¿Cuántos se alegran por ese Dios? Amén. Puedes darle un fuerte aplauso al Rey. Aleluya. De tal manera que en esta mañana estamos aquí para observar esos detalles de Dios. Y que a través de esos detalles Dios conquista nuestros corazones. Es una mañana donde Dios quiere ministrar a lo más profundo de nuestras vidas, como lo ha venido haciendo. Amén. Hay algo que es muy importante. Que podamos tener la seguridad del carácter de nuestro Dios y de su grandeza. Mire, la Biblia nos dice, y en una de esas versiones del Salmo 38, 9, dice el salmista, Señor, no es un secreto para ti mis anhelos. Es decir, que lo que el salmista anhelaba en lo más profundo, él dice, Dios, yo sé que eso no es un secreto para ti. Hermano, y esa debe ser la teología nuestra. El poder comprender que aún el más profundo de nuestros anhelos, no es un secreto para Dios. Que Él lo sabe, que Él lo conoce. El Evangelio de Lucas, en el capítulo 12, del verso 6 en adelante, describe algo muy importante de esa grandeza de Dios en los pequeños detalles. Y dice, no se venden 5 pajarillos por 2 cuartos. Y dice, con todo eso, ninguno de esos pajarillos cae a tierra sin que Dios lo sepa. ¿Qué pasaba aquí? Ubicándonos en el contexto. Estos pajarillos, que algunos los denominan gorriones y que hay de muchas especies, eran los más económicos en el sistema de ofrendas en el templo. Y también eran usados como alimentos. Y era lo más barato que existía. Es más, en otro de los evangelios de Mateo, dice que se vendían 2 pajarillos por 1 cuarto. Aquí Jesús habla de 5 pajarillos por 2 cuartos. El cuarto era la moneda, una moneda de cobre, es decir, de lo más insignificante que existía.
Pero Jesús aquí nos está hablando de que hay una promoción, de que ya no serían 2 por 1/4, sino que serían 5 por 2/4. Es decir, con todo eso hay promoción, porque era lo más barato que existía. Pero Jesús dice, aunque esto es lo más barato, ninguno de esos pajarillos cae a tierra sin que Dios lo sepa. Amén. Y remata diciendo, ustedes valen mucho más que muchos pajarillos. Amén. Y es el mensaje para tu vida en esta mañana. Tú vales mucho para Dios, aunque sientas que no vales nada. Amén. ¿Tú crees eso? Yo lo creo. Hermanos, si Dios está atento a uno de esos pajarillos de tan poco valor para la gente, está mucho más pendiente de nosotros. Y es lo que dice Jesús. Miren, la Biblia dice que Jesús tiene contados todos nuestros cabellos. Tanto del que tiene poquito, como del que va perdiendo, como de los peludos, como decimos nosotros. Dios tiene contados todos los cabellos. Hermano, eso es maravilloso. Yo creo que aquí ningún padre se ha puesto en esa tarea. Y seguramente fracasaría. Seguramente. Claro que sí. Pero también la Biblia dice que Dios sabe lo que necesitamos antes que se lo pidas. Pero también la Biblia dice acerca de nuestro Dios y de su grandeza, que Él sabe lo que vamos a decir antes de que hablemos. Amén. Estamos viendo aspectos de esa grandeza del Señor. Hermano, y esa grandeza se ve en los detalles de nuestra vida. Tenemos que aprender a ver a Dios en cada detalle. Tal vez en esta semana has estado muy angustiado o angustiada. Y Dios trae esa palabra para ti, para decirte, yo estoy aquí. En esta mañana, nuestra fe aquí tiene que salir fortalecida, reconociendo que hay un Dios que nos conoce más que nadie, que hay un Dios que nos ama más que nadie, y que cada aspecto de nuestra vida Él lo tiene bajo su control. Amén. Es una realidad. De verdad que sí. ¿Qué pasa, amados hermanos? Que muchas veces nosotros perdemos la sensibilidad a los detalles de Dios. Y se lo voy a explicar con las jornadas del pueblo de Israel. El pueblo de Israel veía un milagro cada día. No un milagro, veía muchos milagros. Pero uno de esos milagros ocurría cada mañana. ¿Cuál era ese milagro? El maná. El maná era algo milagroso, amados hermanos. Todos los días descendía el maná. Ellos tenían su alimento todos los días. Y el viernes, ¿qué pasaba? Tenían doble porción para que el sábado no tengan que ir a recoger nada. Ese era un milagro de todos los días. Pero ¿qué pasa? Israel perdió la sensibilidad y dejó de mirar a Dios en esos pequeños, grandes detalles. Amén. Dejó de mirar la grandeza de Dios. Dios proveía todos los días el maná. Hermano, qué pueblo tan consentido. Y nosotros muchas veces somos así de consentidos por Dios, pero olvidamos que Dios se está manifestando con esos grandes detalles. Amén. Dice la Biblia que la columna de fuego y la columna de nube nunca se separó del pueblo de Israel. Eso era un milagro. Una columna de nube para guiarlos en el desierto, hermano, y hacer que el sol no les maltratara tanto. Pero también una columna de fuego para alumbrarles y protegerles en la noche. ¿Es eso un milagro, sí o no? Pero para Israel eso llegó a ser algo común. Como muchas veces para nosotros se constituyen cosas comunes, las grandes cosas y los grandes detalles que Dios se manifiesta cada día. El pueblo de Israel llegó a quejarse de Dios, pero todos los días miraban milagros, todos los días había un milagro, todos los días Dios se manifestaba en sus vidas, pero perdieron la sensibilidad a los pequeños detalles de Dios. Amén.
Así puede sucedernos a nosotros. Olvidamos que el lugar donde vivimos es un detalle de la grandeza de Dios. Amén. Olvidamos que si podemos tener el alimento, es un detalle de la grandeza de Dios. Que cuántas personas hay que están luchando por tener lo que tú tienes, pero no lo tienen. Son detalles de Dios, pero muchas veces perdemos la sensibilidad y podemos llegar a pensar de que todo eso viene por el azar o que simplemente son cosas de la vida. Que eso tiene que venir. Tenemos que aprender a ver a Dios en esos detalles tan tiernos, tan inmensos en nuestra vida. Hermano, ha ocurrido que tal vez tú necesitas hacer algo, tienes las cosas bien complicadas, pero resulta que alguien viene y te ayuda. Tú no imaginabas que podía haber alguien que te ayudara. Hermano, ahí está el detalle de Dios. Pero quizás puedes pensar, no, bueno, sucedió, yo sí soy de leche, dicen los costeños o los pelados, ¿no? Soy de leche, yo sí soy de suerte. No, son los detalles de Dios. Ahora que nosotros vivimos por allá por donde vivimos, gracias a Dios, yo puedo ver esos detalles de Dios muchas veces, inclusive en el transporte. Ustedes saben que no es el transporte muy fluido por allá, pero muchas veces he estado esperando un transporte en una hora que es difícil y complicada, y resulta que llega el transporte y Dios quiere manifestarnos que Él está ahí. Y comienza, varias veces me ha ocurrido, comienza a decirme el chofer: uy, gracias a Dios que me salió esta carrera. Yo le estaba pidiendo a Dios que me saliera una carrera para esos lados, porque yo también vivo para esos lados y quería quedarme de una vez por allá. Me ha ocurrido muchas veces. ¿Qué es eso? Son los detalles de Dios que no podemos ignorar. Amén. Dale un fuerte aplauso al Señor, Él es bueno. La Biblia dice acerca de Israel, mire esto, que en los 40 años que ellos estuvieron en el desierto, ¿qué pasó con su vestido? No se le envejeció, y hermano, ¿qué prenda de este tiempo puede durarle 40 años reluciente? No se envejeció su vestido, hermanos, 40 años. Terrible, tremendo lo que Dios hace. Pero ¿qué más dice acerca de eso? ¿Qué más dice? Que su calzado, ¿qué pasó con el calzado, Fernando? No se le desgastó el calzado, hermano. ¿Cada cuánto compra usted zapatos? ¿Cierto? Varias veces al año. Sí. Y si son los niños, que Dios mío, que patean piedra y todo lo que viene. Pero sabe, era un detalle, y un detalle inmenso que miraron por 40 años. Su ropa no se envejeció, su calzado tampoco, pero sus pies tampoco se hincharon. Amén. Alabamos al Dios Todopoderoso. Yo quiero repasar algunos detalles, brevemente, algunos detalles de Dios en la Escritura. Y esto debe fortalecer nuestra fe y confianza en Él. Mira, allá en el libro de Éxodo, en el capítulo 15, versos 22 al 26, nos dice que el pueblo de Israel había pasado el Mar Rojo, pero que ahora se habían internado en el desierto. Pero resulta que caminan por 3 días y no había agua. Y cuando finalmente encontraron un oasis donde había agua, resulta que las aguas eran aguas amargas. Y allí ellos se quejaron y dijeron: ¿cómo es posible? Aguas amargas, terrible, ¿qué pasa con Dios? Muchas veces nosotros decimos: mi vida es una amargura, mi vida se ha constituido en una amargura. ¿Qué pasa con Dios? Pero resulta que ese Dios grandioso que se manifiesta en pequeños detalles tenía un detalle para solucionar eso. ¿Cuál era el detalle, hermano? Que en medio de todo eso Dios había puesto ¿qué? Había puesto un árbol. Había colocado un árbol allí, hermano, y la gente quejándose porque el agua estaba amarga, y muchos diciendo: Moisés no sirve, queremos volvernos a Egipto porque era mejor Egipto que beber agua amarga. Pero ¿qué pasa?
que el Dios de los pequeños, grandes detalles ya había solucionado eso. Pero los ojos del pueblo estaban cegados porque no solemos mirar los detalles de cómo Dios está actuando. Cuando Moisés clama, Dios le muestra que había un árbol y Moisés toma ese árbol, toma una rama, lo echa en las aguas y hasta allí llegó la amargura. Las aguas se volvieron dulces. Amén. ¿Por qué? Porque nuestro Dios es un Dios de detalles. Amén. Porque en medio de nuestras más grandes dificultades Dios siempre tiene una solución. Amén. Ahora la pregunta es, ¿cómo llegó ese árbol allí? ¿Será que ese árbol surgió en una noche? ¿Quién lo llevó ahí? ¿Quién lo sembró? ¿Por qué Dios tuvo ese gran detalle de colocar ese árbol justamente allí donde están las aguas amargas? Hermanos, Dios tiene el control de todo. Dios tiene el control de tu vida, de mi vida. Aunque estés atravesando momentos de amargura, créelo que Dios tiene el control. Ya Dios ha colocado algo para cambiar todas esas circunstancias. Amén. ¿Cuántos le alaban? Y allí en ese mismo lugar, Dios se manifiesta a Israel como el sanador. Dice, yo soy Jehová el que te sana. Amén. De una dificultad como esa, Dios nos muestra que Él tiene todo bajo control, que Él tiene un detalle para solucionar todo. Y nos dice, yo soy quien te sana. Quiero que vayamos a otro detalle maravilloso en las Sagradas Escrituras. Y lo encontramos en el Evangelio según San Lucas, capítulo 22, versos del 8 al 13. El Señor Jesús envía a Pedro y a Juan para preparar la Pascua. Y tal vez cuando Jesús le dice a Pedro y a Juan, vayan a preparar la Pascua, ellos quizás, no sabían, ¿y qué vamos a hacer? ¿Y a dónde vamos? ¿Y qué haremos? Jesús les dice lo siguiente: cuando ustedes entren en la ciudad, va a salir a su encuentro un hombre que lleva un cántaro en sus hombros. Y Jesús le dice, síganlo. Y cuando él entre a un lugar, lleguen y pregúntenle, ¿dónde está el lugar para el maestro donde vamos a celebrar la Pascua? Y él les dirá, este es el lugar. ¿Qué pasó, hermanos? Así como les dijo Jesús, ocurrió. Ellos estaban en búsqueda de algo que no sabían dónde estaba, pero Jesús ya tenía la forma de guiarlos allá. La pregunta es, ¿Jesús habló con ese hombre? ¿Jesús había hablado con ese hombre? Tal vez no. Pero lo que nos dice, hermanos, es que en nuestras búsquedas, que en lo que anhelamos, ya hay algo que Dios está preparando y que Dios ya ha preparado. Amén. Esos son sus detalles. ¿Cómo pudo haber actuado Dios? Bueno, creo que somos bastante imaginativos, pero Dios pudo estarle hablando a este hombre quizás hasta en sueños. Y pudo haberle dicho, a tal hora van a venir tales personas y te van a preguntar por ese lugar. Y tú no te vas a negar, tú vas a decir, este es el lugar. Cantidades de cosas ha preparado Dios para usted. Sé que estás en búsqueda de muchas cosas, pero cree que tu Dios es un Dios de detalles. Que ya Dios tiene algo preparado para ti. Amén. Alábale que Él vive. Mire, el texto dice, Él les mostrará un aposento ya dispuesto. Un aposento ya dispuesto. Hay algo ya dispuesto para ti, para tu búsqueda. Amén. Mire, hermanos, Dios tiene el control de todos esos detalles. Y el único que puede hacer eso es un Dios incomparable, el Dios de una grandeza incomparable como es nuestro Dios. Mire, otro detalle del Señor. Pedro, los discípulos, el maestro, están en un lugar. Mateo capítulo 17, verso 27. Y hay un hombre que tiene la desfachatez de cobrarle a Jesús el impuesto. Vamos a suponer que era costeño ese hombre
Sí, porque ocurrió en un lugar costero. Y él le dice a Pedro, no le dice a Jesús directamente. Él le dice, mira, Jai, el maestro ¿qué? No paga el impuesto. Como era costeño, quizás hubiese dicho, Jai, el maestro ¿qué? No se va a bajar del bus. ¿Cierto? ¿Acaso él no paga el impuesto? Pedro le dice, sí, él lo paga. Pero Pedro va y le dice a Jesús sobre el asunto, maestro, tenemos un lío, nos están cobrando el impuesto. Y bueno, sobre todo te están cobrando a ti. él me dijo a mí, pero realmente te quería cobrar a ti. Y Pedro va y le dice a Jesús, Jesús dice algo, mira, ¿quién es el que tiene que pagar impuestos? ¿Los hijos o los extranjeros? Jesús realmente está diciendo, a mí no me toca pagar impuestos, yo soy el dueño de todo esto. Pero ¿sabes qué, Pedro? Vamos a solucionar esto para que él no se ofenda. Y es cuando le dice a Pedro, mira Pedro, vete un momentico ahí a pescar. Mira lo maravilloso de todo esto. Vete allí a pescar. Cuando tú tires tu anzuelo, el primer pez que salga, le vas a abrir la boca y allí vas a encontrar una moneda. Y le dice, ¿de qué valor es la moneda? Era un estatero. El impuesto correspondía a 2 dracmas por cada persona. Pero un estatero equivalía a 4 dracmas. Entonces Jesús le dice a Pedro, Pedro, mira, ábrele la boca al pez y allí vas a encontrar una moneda, un estatero. Y cuando lo hayas sacado esa moneda, ve y págale a él. Pero no solamente paga por mí, sino también paga por ti. Amén. La pregunta es, ¿cómo llegó esa moneda allí? ¿Será que Jesús hizo esa moneda en el momento? Recuerde que Él no puede falsificar monedas. Que Él no puede acuñar monedas. O sea, sí lo puede hacer con su poder, pero eso sería falsificar. Soy de los que piensa de que ya Dios tenía todo eso preparado. De que Dios sabía que un día iban a llegar allí. Y de que esto se iba a presentar. Y ya Dios había hecho provisión. ¿A quién se le perdió la moneda? No sé. ¿En qué momento se la tragó el pez? No sé. ¿Cómo Jesús trajo al pez justamente en ese momento? No sé. Pero lo que sí sé es que nuestro Dios es grandioso y se muestra en pequeños detalles. Amén. Aleluya. Amén. ¿Qué te estoy diciendo? Que si tienes problemas, aún económicos, el Señor tiene detalles para solucionarlo. Amén. Yo lo creo. Yo lo creo. Amén. Yo lo creo. Un último detalle al que quiero hablar en esta mañana. Juan capítulo 21, versos del 1 al 13. Recuerde que cuando Jesús muere, los discípulos quedaron muy tocados. Pedro niega al Señor y en su decepción Pedro quiere volver a pescar. Y dice, voy a pescar, e invita a algunos de los discípulos. Y ellos dicen, vamos a pescar. Pero esa noche fue una noche terrible como pescadores. No pescaron nada. Regresaron decepcionados. Dice la Biblia que era muy de mañana. Y Jesús se presentó muy de mañana a la playa. Y Jesús sabía que ellos no habían pescado nada. Y Él les pregunta. Y ellos le dicen, maestro, no hemos pescado nada. Bueno, dicen, no sabían que era el maestro. Dicen, no hemos pescado nada. Jesús les dice que echen la red, ¿a dónde? ¿A la derecha o a la izquierda? A la derecha. Bueno, me quedo con la derecha. Si era a la izquierda, es culpa de los hermanos aquí que me dijeron que era a la derecha. Muy bien, echa la red a la derecha. ¿Por qué a la derecha? No sé. Pero cuando ellos echaron la red a la derecha, dice que tomaron y cogieron cantidad de peces. Ellos traen esos peces a la orilla. Pero el detalle está aquí, que cuando ellos llegan, ya Jesús les había preparado ¿qué? El desayuno. Ya Jesús tenía pan para ellos y tenía un pescado en las brasas. Mire esos detalles tan maravillosos de Dios. Ya les tenía el desayuno. Y era un escenario donde Dios, además de consentirlo con el desayuno,
iba a confirmarle a Pedro su llamado, porque Pedro creía y pensaba que él ya era un fracaso total. Y es donde Jesús viene a decirle a Pedro, a preguntarle por el amor que le tiene, pero también para decirle, pastorea mis ovejas. Son detalles inmensos de Dios. Recuerde que cuando estaba la multitud sin comer, estaban escuchando a Jesús, ellos no habían comido, y quien se da cuenta no son los discípulos, quien se da cuenta es Jesús, y le dice a los discípulos, solucionen esto. Pero ya él tenía un detalle de cómo solucionarlo. Amén. Él multiplicó los peces y multiplicó el pan. Amados hermanos, ¿cómo lo hace Dios? No sé. Cosas como estas solo las puede hacer un Dios con una grandeza incomparable. Mirar esos detalles tan pequeños de nuestra vida solo lo puede hacer un Dios con una grandeza incomparable. Ese Dios que se manifiesta en los más pequeños detalles de tu vida es el Dios más grande que existe. Amén. Es el único Dios. Alábale que Él vive. Dios quiere manifestarse en tu vida a través de esos pequeños detalles. No sé cuán complicada es la situación que estás atravesando. Tal vez estás esperando algo grandioso de Dios y estás pensando que Él no te escucha. Tal vez estás esperando algo grande de Dios y crees que eso es tan complicado que ni Dios puede hacer algo por ti. Dios lo sabe todo de ti. Estás en las manos del incomparable Dios. No estás solo. Dios tiene el control. Tal vez se han cerrado puertas para ti. Que eso no te atormente, porque Dios se va a manifestar en tu vida con un detalle impresionante. Yo no sé si tú crees eso, yo lo creo. Oh, aleluya. Dios tiene una solución sorprendente para ti. Sorprendente, te lo digo. En gran manera sorprendente. En esta mañana lo que Dios quiere es que tú confíes en su fidelidad. Que realmente puedas entender que Él se encargará de todo. Tú solo necesitas confiar. Y que no olvides esos pequeños detalles de cómo Dios se está manifestando en tu vida. Cada detalle es un milagro. Cree, confía que Él lo hará. En esta semana, investigando sobre este tema, me encontraba con una canción que también pegaba muy bien con esta palabra que Dios tiene para nuestra vida. Y era una canción que decía: Dios está cuidando de ti. En los detalles cuida de ti. Su amor es sobrenatural. Me hace sentir especial. Dios está cuidando de mí. En los detalles cuida de mí. Su amor es sobrenatural. Me hace sentir especial. Dios está cuidando de mí. En los detalles cuida de mí. Su amor es sobrenatural. Me hace sentir especial. Es lo que Dios quiere que tú en esta mañana estés convencido. Que Él está cuidando de ti en esos pequeños detalles. Que Él tiene por ti un amor sobrenatural. Ese amor que tiene Dios por nosotros no es un amor natural, eso es sobrenatural. Para cuidarnos como nos cuida, para amarnos como nos cuida, para preocuparse por esas pequeñas cosas,
Su amor es sobrenatural. Dios quiere que en esta mañana tú te sientas la persona más especial de este mundo, del universo. Y te dice, tengo pequeños, grandes detalles, milagros preparados para tu situación. Solo confía en mí. Alábale que Él vive.